Bueno, primeramente nos vamos a la dirección de Mega. Buscamos el tema, ácidos nucleicos. En sí vamos a ver las bases moleculares de la herencia, que dentro de estas se encuentran los ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN. Como una introducción, los ácidos nucleicos, los genes, los cromosomas, el ciclo celular, las fases de la importancia de la mitosis, fases e importancia de la meiosis, comparación entre meiosis y mitosis, replicación del ADN y síntesis de proteína. Todo esto es lo que ustedes tienen que ver en el contenido del tema y tienen que aprender para poder desarrollarse más adelante con sus conocimientos. Es lo básico. Esto es lo que tienen que saber. Entramos a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos se clasifican en ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, que se encuentra residiendo en el núcleo celular y algunos organelos y en ácido ribonucleico, que es el ARN, que actúa en el citoplasma. A diferencia del ADN y el ARN, es el azúcar y las bases nitrogenadas, que en el ADN lleva base purina y en el otro la base pirimídica. Son cadenas largas de subunidades similares pero no idénticas, llamadas nucleótidos. Tienen una triple estructura, un azúcar de 5 carbonos. En el caso del ADN está la ribosa y en el caso del ARN está la desoxirribosa. Un grupo de fosfato y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son adenina, timina, guanina y citosina, que son púricas, adenina, guanina, citosina, uracilo, que son las pirimídicas. Esta es la organización química de las bases nitrogenadas. Ahí tenemos a la adenina, a la guanina, que son purinas, a la citosina, timina y el uracilo, que son pirimidinas. En base a estas 5 bases nitrogenadas están compuestos los ácidos nucleicos. El ADN, ácido desoxirribonucleico, es el portador de la información genética. Las células del ser humano son eucariotas. En este tipo de célula el ADN se encuentra encerrado en el núcleo. En el ADN se alojan los distintos genes, que son las unidades de información responsables de la identidad, características y comportamiento de la célula. Entonces el ADN es muy importante porque aquí está toda la información genética que se va a heredar de generación en generación. La molécula de ADN se compone de 2 hebras enfrentadas, cada una de las cuales es un polímero de nucleótidos, es decir, que se trata de una cadena de doble hélice, pues son 2 las cadenas que la constituyen. Entonces, unidas a nivel de las bases nitrogenadas, el ADN es un polímero de unidades simples llamadas nucleótidos, con un armazón hecha de azúcar y grupos de fosfato unidos alternativamente entre sí. Conectado a cada azúcar está cada uno de los 4 tipos de moléculas llamadas bases nitrogenadas. La disposición secuencial de estas 4 bases a lo largo de la cadena es la que codifica la información. Esta información es leída usando el código genético, que determina la secuencia de los aminoácidos de las proteínas. El ADN dentro de la célula está organizado en los cromosomas,
los cuales se duplican antes de que la célula se divida en un proceso llamado replicación del ADN. Ese es un dibujo para que puedan comprender la doble hélice del ADN, y ahí vienen los colores. El plomo es la guanina, el verde es la citosina, el rosado es la timina y el azul es la adenina. ¿Cómo se unen estas bases nitrogenadas? Unidas por enlaces que son el azúcar y el ácido fosfórico para formar la cadena de doble hélice del ADN. Bueno, ahora vamos a ver el ARN. Es un filamento de una sola cadena, a diferencia del ADN, que era de doble cadena o de doble hélice. Existen varios tipos de ARN, cada uno con función distinta. El ARN ribosomal, que forma parte de los ribosomas. El ARN transferencial, que tiene la función de transportar los aminoácidos activados desde el citosol hasta el lugar de síntesis de las proteínas en los ribosomas. El ARN mensajero, que es el portador de la información genética y la transporta del genoma, molécula de ADN, en el cromosoma a los ribosomas. El tamaño de las moléculas de ARN es mucho menor que las del ADN. Aquí vemos la síntesis de proteína, cómo del ADN pasa esa información hasta ser contenida en una proteína por medio de un ARN de transferencia. Pasa la información a una proteína y esta proteína se sintetiza y hace la transducción de la información genética. La síntesis de proteína o traducción tiene lugar en los ribosomas del citoplasma celular. Entonces los aminoácidos son transportados por el ARN de transferencia y son llevados hasta el ARN mensajero, donde se aparean el codón de este y el anticodón del ARN de transferencia por complementariedad de bases, y de esta forma se sitúan en la posición que les corresponde. Aquí tenemos cómo es la estructura. Empieza con los cromosomas. Los cromosomas se encuentran en un lugar del ADN que se llama locus. Entonces aquí están contenidos los ADNs, la doble hélice del ADN. Vemos ya la conformación de las proteínas. Las proteínas actúan solas o en complejos para realizar las funciones celulares. Este ciclo lo tienen que ver detalladamente para que puedan comprenderlo. Gracias por su atención.